Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Tras el debate presidencial en Ecuador, el mapa electoral se define con mayor claridad, pero sobre todo para los electores y electoras quedó en evidencia cada uno de los candidatos. Sin embargo, parecería que el 7 de febrero no se elige un presidente, sino que será un referéndum sobre Rafael Correa Delgado. Más de 60 veces fue nombrado en el debate del fin de semana. La mayoría de candidatos de la derecha no dejan de mencionarlo, quizás con la intención de anularlo, pero ocurre todo lo contrario. Y al mismo tiempo, la campaña de desinformación y ataques al candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, se intensifica estos días. ¿Cómo afrontan este escenario los líderes y lideresas del movimiento de la Revolución Ciudadana? De esto queremos conversar con la dirigente nacional y también candidata asambleísta Paola Cabezas, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Paola? Qué gusto verte. ¿Qué tal, Orlando? Saludos para ti y para todos los ciudadanos de la región, de Latinoamérica y el mundo. Gracias por atender esta invitación. ¿Cómo evalúas lo ocurrido el fin de semana? El Ecuador político, la sociedad política estaba muy interesada en el debate, pero el resultado todavía deja para algunos un sinsabor y para otros, en cambio, no les gusta el resultado porque, según indican los analistas, el gran vencedor es Andrés Arauz. Evidentemente, para los ciudadanos de la región, este debate que está ya reglamentado dentro de la ley electoral en el país, pues contemplaba construir ciertos elementos para que los candidatos puedan dar a conocer a los ciudadanos ecuatorianos sus propuestas. Desafortunadamente, ya hubo quizás un manoseo de la forma en que se llevaría el tema por las personas que estaban involucradas detrás de, digamos, la intervención técnica y de contenidos del debate. Ya eso generó, sin lugar a dudas, cierta suspicacia de que iba a ser un debate que, de una u otra manera, iba a ir contra el candidato del progresismo, Andrés Arauz. Evidentemente, si ya dejamos un poco de lado ese contexto, queda demostrado que uno de los candidatos que conoce del Estado, que conoce el manejo de lo público, que está en las condiciones políticas y sobre todo de capacidades para administrar este país es Andrés Arauz, sobre todo cuando vimos toda una avalancha de ataques, de descontextualizaciones y lo más grave, mentiras utilizadas por candidatos, digamos, mentiras, no, sí, información falsa. En muchos casos, un candidato que fue ministro de Estado utilizando, falseando cifras para intentar dejar mal al candidato del progresismo. Es evidente que cada cosa fue rebatida y analizada con información, con hechos, se documentó muy bien y si algún ecuatoriano tenía todavía dudas de la capacidad, del conocimiento y sobre todo de lo bien, sobre todo relacionado que está Andrés Arauz con la región, con el país y el mundo para poder gobernar este país, definitivamente quedó completamente develado. Tú lo has dicho y creo que esos analistas lo han reconocido, el gran ganador del debate fue Andrés Arauz. Ya, Paola, entonces ahí hay otro elemento porque es muy importante contextualizar para que nuestra región en América Latina lo entienda. Pocos días antes de la realización del debate fue prohibida por el Consejo Nacional Electoral la presencia de la imagen, el video, la voz, la fotografía de Rafael Correa, que de alguna manera intentan, digo yo, esta es la explicación, anular la presencia mediática de él de modo que incida en las elecciones. Pero en el debate lo mencionaron 62 veces. Entonces se reafirma esa idea de que efectivamente también esto constituye un referéndum a favor o en contra de Rafael Correa. Bueno, es evidente y primero es importante que el mundo conozca que para llegar a tener el binomio que hoy por hoy tiene el progresismo en el Ecuador, hubo un Rafael Correa candidato o un precandidato. Rafael Correa pasó por todo el proceso interno en nuestra organización, adicionalmente presentando los documentos en el Consejo Nacional Electoral, por lo que hubo un Rafael Correa precandidato, que evidentemente incide en las elecciones electorales del país por todo el proceso de persecución y proscripción política que vivió.
Es evidente que la derecha ecuatoriana, intentando hacer un daño a la revolución ciudadana, intentando proscribir políticamente a Rafael Correa, no se dieron cuenta que lo terminaron constituyendo en un candidato sin estar en la papeleta. Evidentemente, Rafael Correa tiene una incidencia muy importante en el electorado ecuatoriano, sobre todo cuando hay un proceso de comparación histórica con lo que estamos viviendo actualmente y lo que fue la revolución ciudadana. Es una estrategia también que a nosotros evidentemente nos termina siendo positiva porque tenemos a un Andrés Arauz que nace de la Revolución Ciudadana, que es uno de los dirigentes más jóvenes, pero también más capaces y con todas las credenciales para asumir la presidencia de la República. Pero aparte, Andrés Arauz hereda el legado de Rafael Correa y como él lo dice claramente en sus discursos, la idea es que nosotros seamos una mejor versión de la Revolución Ciudadana, pero es evidente que ante la orfandad de liderazgo, ante la orfandad de un gobierno y de un presidente, Rafael Correa sigue siendo el referente histórico para el progresismo ecuatoriano y sobre todo para las grandes mayorías populares ecuatorianas que anhelan sencillamente volver a tener un Estado de derecho, de igualdad, salud, educación. Cuando mira la disputa o cuando el debate público se convierte en que si la educación o la salud debe ser pública, que si destruyes la educación superior desapareciendo CENESID, definitivamente te das cuenta que aquí retrocedimos 20 años en el tiempo y que evidentemente Rafael Correa se termina constituyendo en un referente de la campaña porque es justamente él el candidato o el presidente que a través del proyecto de la Revolución Ciudadana le dio, sin lugar a duda, institucionalidad a estos derechos que son fundamentales y que son el debate político hoy en las elecciones al 2021. Claro, Paola, pero además me sorprenden otras cosas porque en el debate se pudo observar y se escucharon propuestas que están incluso en contra de normas mundiales sobre derechos humanos, como la cadena perpetua, como la pena de muerte, es una serie de cosas que incluso no constan en la Constitución, pero también ayer pudimos observar propuestas, digamos, entre comillas, novedosas, como la del señor Guillermo Lazo ofreciendo a los quiteños que va a darle la vuelta, le va a permitir girar a la Virgen del Panecillo y que va a terminar la obra del metro de Quito. Es decir, todas estas cosas, ¿cómo evidencian, cómo están expresando quizás la desesperación de los candidatos por atraer a los electores que parecería que ya tienen en más del 25, 28% decidido su voto? Bueno, esto es peligroso. Mira, más allá de los absurdos, de las incoherencias, eh, es peligroso porque se nota una derecha tan desesperada que está dispuesta a hacer pactos si es necesario con el diablo para poder hacerse del poder. Orlando, esto es peligroso. Y ojalá los ciudadanos ecuatorianos, los habitantes de la región, entiendan que en el Ecuador estamos viviendo sistemáticamente un proceso dictatorial que está poniendo todas las instituciones del Estado al servicio de la derecha y de sus candidatos, que desafortunadamente desconocen la estructura del Estado, desconocen el propio país que van a gobernar o las normas que rigen a este Estado. Eso es lo más peligroso, porque desconocen cuáles son sus competencias, desconocen en realidad qué es lo que deben hacer para fomentar el trabajo, para fortalecer la dolarización. Imagínate que para Guillermo Lazo, su proyecto estrella es eliminar el impuesto a la salida de divisas. En una economía dolarizada es sencillamente aniquilarla, darle una puñalada de muerte. Entonces no está entendiendo el momento que vive el país cuando la economía ecuatoriana, para sostener y fortalecer la dolarización, es evidente que hay que tener los dólares en el país, hay que crear condiciones de estabilidad jurídica, económica y social internas para que justamente esa dolarización se sostenga. Entonces, primero, hay una doble moral o hay también una doble construcción mediática, porque es evidente que los grandes medios de comunicación en el Ecuador están dando palestra a este discurso de que el progresismo quiere acabar con la dolarización, cuando es todo lo contrario. Es Guillermo Lazo, con sus propuestas, que está promoviendo el debilitamiento de la economía ecuatoriana, que pone en riesgo a las grandes mayorías. Entiéndase, mi estimado Orlando, y todos quienes nos ven ahora. El Ecuador, a partir de la pandemia, ha sufrido un debilitamiento económico muy importante porque las leyes
que se aprobaron en esta asamblea, en la actual, en la que gobierna y cogobiernan Moreno, Nebot y Lazo, abrieron esta ventana para dejar a más de 1 millón de ecuatorianos en el desempleo, despedidos 250.000 trabajadores del sector público y privado, con una situación que está caotizando al país. Hoy la gente tiene que pensar cómo come, cómo vive, cómo paga la tarjeta de crédito, la hipoteca, y sencillamente las políticas económicas que plantea Guillermo Lazo van completamente desconectadas con lo que hoy el país requiere: traer recursos frescos, poner a la economía a circular, poner plata en el bolsillo de la gente, y eso en realidad no vemos dentro del candidato de la banca. Entonces esto es grave, grave porque están utilizando pirotecnia, como decimos nosotros, para confundir al electorado con este tipo de cosas que en realidad son tiradas de los cabellos. Pero la discusión hoy es técnica, económica, política y social. Es evidente que todo ese bagaje de conocimientos y de capacidades y de puestas y de propuestas al país las tiene Andrés Sánchez. Vamos a hacer la primera pausa, Paola. Enseguida regresamos para analizar el contexto en el que ocurrirán estas elecciones. Faltan pocos días precisamente para eso y algunas personas no tienen mucha certidumbre del rol que jugará el Consejo Nacional Electoral, cuyos consejeros además se disputan entre ellos ciertas cosas y por otro lado se disputan también el sometimiento de ciertos partidos políticos. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con Paola Cabezas de la ciudad de Esmeraldas, donde ella reside, para analizar y conversar sobre el proceso electoral ecuatoriano. Vamos a la pausa.